Bienvenido a nuestros webinars, donde les vamos a explicar cómo seleccionamos los tratamientos para nuestros pacientes, cómo acabamos de decidir cuál es el más adecuado para cada situación y también les vamos a explicar cómo funcionan cada uno de los tratamientos. Vamos a ello. Hoy en esta webinar queríamos explicarles cómo es la operación de bypass. Hay dos tipos, bypass tipo SADIS y bypass en Iderrux. Hay otro tipo de bypass que es el mini gastric bypass, que aquí no está incluido porque no está incluido en nuestro protocolo y no lo está porque seguimos las recomendaciones de la AES-MBS, la Sociedad Americana, y de IPSO. Es una operación que se puede realizar, pero que digamos no se recomienda como uso mayoritario, por decir así. Tampoco otros bypasses que a lo mejor podrán encontrar, como el bypass biliopancreático, el antiguo Scopinaro, son operaciones que tienen efectos adversos que estas no tienen. Bueno, este es el protocolo, lo que le estaba diciendo. Fíjense cómo aquí está el bypass gástrico en Iderrux y el SADIS, según las recomendaciones de la AES-MBS y IPSO. Y este sería un poco el cuadro. ¿En qué pacientes está indicado el bypass? Pues pacientes que con un IMC entre 35 y 45 padecen diabetes, hipertensión, triglicéridos, colesterolemia muy elevados, tienen un índice dietético y un índice emocional y un perfil emocional muy malo, unos antecedentes familiares de obesidad mórbida muy destacados. Digamos que todo eso sumado en conjunto, como ven hay que evaluar muy bien a un paciente. Aunque si todo eso lo tiene un paciente, aunque tenga un IMC de 37, que sería pequeño y que aparentemente sería para una operación menos importante como la manga gástrica, pues esas pequeñas cosas hacen una especie de suma de riesgos que hace que el paciente precise una operación con más fuerza antiobesidad. Aquí lo que marca principalmente es la diabetes. La diabetes es el primero siempre. Un paciente con diabetes necesita por defecto una operación con más fuerza antiobesidad. Luego, sin embargo, con un IMC a partir de 45, no digamos ya 55, etcétera, pues necesitan o sí una operación de bypass. Aquí está esta diapositiva que hemos enseñado en otros webinars. La operación de manga gástrica serían en este caso, serían esta técnica, solo se modifica el estómago y no el intestino. Y si los pacientes tienen ese problema de salud, aunque tengan un IMC pequeño o tienen un IMC mayor, ya se les recomienda estas técnicas. Bueno, vamos a hablar de estas dos técnicas, del bypass gástrico, pero nos vamos a centrar, por no hacer el webinar muy largo, en el bypass tipo SADIS. Al final, en estas técnicas lo que hacemos es, voy a pasar otra vez atrás, es que modificamos tanto el estómago como el intestino delgado. Las modificaciones del intestino delgado buscan una hipoabsorción, es decir, una modificación parcial de la absorción del intestino, de tal manera que los pacientes no absorban todo lo que comen, pero se evita la mala absorción, es decir, un déficit de absorción muy severo causaría problemas nutricionales. Bueno, pues esto se debe de evitar. Y esto sí que lo puede producir otras intervenciones, como ya les he comentado, como el bypass gastroileal o el bypass gástrico, el mini gastric bypass o bypass de una sola anastomosis. Son operaciones que pueden conllevar deposiciones diarreicas diarias que no se pueden regular con dietas adecuadas y finalmente causan problemas nutricionales, además de problemas a nivel del recto, ano, etc. Y que estas intervenciones no lo causan, con lo cual son estas las que principalmente se deben de utilizar. Bien, pues viniendo al bypass tipo SADIS, esta intervención es una gran técnica quirúrgica con una eficacia, la verdad es que muy buena, antiobesidad. Deriva de la operación del cruce duodenal, por si alguien tiene curiosidad en buscar respecto al cruce duodenal. Y realmente es un cruce duodenal simplificado, donde los problemas de malabsorción que puede causar un cruce duodenal aquí ya no existen o son prácticamente excepcionales. Diseñada la operación tal y como la hemos diseñado, la realizamos en Clínica Obesitas, en nuestras clínicas.
Bueno, lo que se hace por un lado es una operación de manga gástrica, que ya la hemos explicado en la webinar de manga gástrica. Pueden ir a esa webinar para ver allí todos los detalles, por no prolongar esta charla. Y después se realiza una unión entre el duodeno y el intestino delgado después de haber contado 3 metros desde el final del intestino delgado. Se cuentan estos 3 metros y cuando llegamos aquí unimos el duodeno con el intestino delgado. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, comentarles que esta es la versión americana, por decirlo de algún modo, de esta intervención. Mientras que existe otra versión, más al uso en Europa, que se realiza con una derivación duodeno ileal a 250 centímetros. Esos 50 centímetros parece que son poca cosa, pero son muy importantes. De hecho, la derivación duodeno-ileal tiene más fuerza hipoabsortiva y en algunos pacientes podría causar problemas de malabsorción los primeros meses después de la cirugía, mientras que con estos 300 centímetros es mucho menos frecuente y es una operación, digamos que más apropiada y más segura para cualquier perfil de paciente, siempre y cuando tenga un IMC alto. Esto es muy importante. Bueno, ¿cómo funciona esta intervención? Pues por un lado, la manga gástrica, donde sabemos que cabe lo que cabe en un plato de postre, manteniendo completamente la función digestiva. Entra el alimento, se realiza la digestión, sale por aquí, por donde siempre. Y en lugar de recorrer todo este intestino, que serían, por ejemplo, 6 metros, pues solo va a recorrer estos 3 metros. ¿Y qué pasa con este intestino? Este intestino ni se quita ni se toca, porque sigue teniendo su función y lo necesitamos allí. Fíjense cómo aquí está la vesícula y el conducto de la bilis que viene del hígado. El hígado no está dibujado por simplicidad. Y aquí está el páncreas, que tampoco está dibujado por simplicidad. Pero en definitiva, por aquí por el duodeno nos viene el jugo hepático, el jugo biliar, perdón, y el ácido biliar, expresado correctamente. El ácido biliar y el jugo pancreático, quería decir en segundo lugar. Y ambas juegan un papel fundamental en la absorción de los alimentos, porque son las que consiguen pues, deshacer todas las moléculas de proteínas, grasas, etcétera, para finalmente conseguir la absorción de esos nutrientes. En definitiva, se realiza una digestión y una absorción con total normalidad. Y esos 3 metros de intestino que dejamos son totalmente suficientes para realizar una absorción normal de los alimentos. En esta intervención pues, se mantiene el proceso fisiológico de primero digestión y segundo absorción. De hecho, la dificultad de absorción típica del bypass gástrico en Hidrorux, con detalle un poco más técnico, como hierro, vitamina B12 y ácido fólico, resulta que estos pacientes no necesitan suplementación de estas vitaminas, pero sí que necesitan suplementación de vitaminas liposolubles, que son la A, la E y la D, ¿no? Principalmente. De manera que, bueno, al final, desgraciadamente, esto lo vamos a pasar porque es un poco complejo. No tenemos la operación perfecta. Unas tienen unas ventajas y otras. Y por eso se mantienen los dos bypasses, porque según qué pacientes, tomada la decisión de que necesitan una operación tipo bypass con hipoabsorción, según qué paciente, y después de un estudio muy minucioso, se decide cuál es el bypass más adecuado para cada paciente. Bueno, el caso es que el bypass tipo SADIS consigue pues, una reducción de la capacidad del estómago, una disminución de la grelina, ambas cosas se consiguen con la operación de manga gástrica, y con la segunda parte, una malabsorción controlada. El paciente no come todo lo que absorbe y si come grasas y dulces excesivos se produce una deposición blanda que no es saludable ni correcta. Es decir, esto le avisa al paciente: ojo, que lo has hecho mal, tienes que comer mejor. Es normal que el paciente tenga las deposiciones un poquito más blandas, sobre todo el primer medio año, pero tienen que ser normales, deposiciones correctas, que no estén desligadas y que no llamen la atención para nada. Si llaman la atención es que el paciente está comiendo mucho más de lo que puede absorber, ¿no? Y para que se haga una idea, todo lo que se puede absorber en estos 3 metros
está muy por encima de las necesidades mínimas diarias de nutrientes. Es decir, que cuando el paciente come mucho más de lo que debería, está comiendo mucho más de lo que debería. Bueno, por eso al final decimos que se tolera todo tipo de alimentos, pero que el paciente tiene que comer una dieta saludable con pocos dulces y grasas. Hay grasas que son saludables y necesarias y hidratos de carbono saludables y necesarios, como los que vienen de las legumbres, frutas, etc. Y que es necesario hacer ejercicio físico y tener una vida activa, etc. Las desventajas de esta operación es que tiene que tomar vitaminas de por vida y que necesita control por un médico que entienda de estas técnicas, pero esto no es tan complejo hoy en día. Y realmente los pacientes con obesidad necesitan control a largo plazo, yo diría que prácticamente en todos los casos. Nosotros tenemos un control obligatorio, por decir así, de 2 años y luego a partir de ahí el paciente elige cuándo sigue viniendo a visitarnos. Pero bueno, de alguna manera esto no es tan complejo como parece. El paciente con que vaya una vez al año a un médico que entienda de esto, que tenga una formación mínima sobre cirugía bariátrica y que se haga un análisis de sangre y ver que esté todo bien, es más que suficiente, ¿no? Sería el control mínimo necesario, aunque en los primeros meses sí que se realiza un control más cercano, ¿no? Y bueno, poco más. Este ya es el otro tipo de bypass que no les quiero exponer porque si no la webinar sería demasiado larga. Y vamos a la diapositiva para terminar de lo bueno, de la calidad de vida con estas operaciones. Y recuerden que son operaciones que están indicadas para pacientes con más problemas de salud y con grados de obesidad más grande, porque tienen más freno antiobesidad. Estas operaciones, además, técnicamente son muy exigentes y solo las debe de realizar un equipo, un cirujano altamente cualificado. De hecho, siempre recomendamos a nuestros pacientes, cuando hacemos consultas por videoconsulta, a pacientes que viven muy lejos de nuestras ciudades en las que tenemos clínica, mire, usted si finalmente decide ir a otro cirujano bariátrico, no le pida por esta operación o por ninguna, porque al final el cirujano bariátrico tiene que sentirse muy cómodo y muy seguro con la operación que decida realizarse y no por la operación que le pida el paciente. Así que esto es un aspecto muy importante que se debe de cumplir siempre. Bueno, pues esperamos que le haya servido esta información, que sea útil y que hayamos podido orientarle. Un saludo. Si finalmente están interesados en nuestros tratamientos y desean recibir una consulta por uno de nuestros especialistas, cumplimente nuestra historia clínica virtual, encontrará un botón un poco más abajo y verá que aparecerán una serie de preguntas sobre todos sus problemas de salud relacionados con la obesidad y podremos realizarle una recomendación ajustada a su caso. Un saludo.